Rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejará. Es el rumbo. Bien, bien, y a propósito de ese comentario de Manuel, en lo que vamos abriendo las líneas, realmente la postura de los tres partidos de oposición, obviamente que ellos saben bien cuáles son los métodos que se utiliza para atraer o comprar o no. Yo lo que no estoy de acuerdo es con el concepto de transfugismo. Ahí no se aplica transfugismo. Usted puede irse por una manija, una maleta llena de dinero, y en este momento no es transfugismo porque la ley electoral no lo establece así, y solo es cuando usted ostenta la condición de candidato. O sea que mientras usted sea incumbente, usted no, y se mueve de partido, eso es su expresa voluntad, porque la Constitución así lo preserva. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Desde Cotuí. Muy bien, ¿qué tal todo, Cotuí? Justiniano, bien, Justiniano, que estoy aquí activo. Adelante, Justiniano, adelante. Sí. Cotuí. Baja el radio, Justiniano, y exprésate. Sí. Mira, esos comentarios de Manuel, tremendo comentario. Sabemos que en este país, sabemos que en este país el transfugismo, eso es normal, pero la ley de partido ha sido una ley obsoleta, quien sabemos que la violaron inmediatamente, esa ley de partido. Pero otra cosa, con el tema también, con el comentario de Jean Alain. Ajá. Sabemos que Jean Alain fue el peor procurador que ha pasado por la República Dominicana. Yo como abogado estoy claro en eso. Jean Alain fue una persona con inexperiencia, y fue un error que cometió el presidente Danilo Medina en poner una persona con inexperiencia en un cargo tan delicado como ese. Inexperiencia. Una persona con mucha inexperiencia y también la justicia se llena de gente de inexpertos. Yo siempre tengo una tesis como abogado, siempre he dicho, nosotros a veces me da pena a mí ejercer con tantos jueces y fiscales inexpertos y analfabetos. Eso da pena y lástima en nuestro país. Antes, en nuestro país, de los 90 hacia atrás, le exigían más a un abogado y a un juez para ser juez. A una persona le exigían más. Hoy en día tenemos una ley que le exigen menos. Aquí, los jueces y los fiscales salen de la universidad para una escuela. Aquí deberían salir para una oficina a aprender primero y aprender el ejercicio, que le exijan por lo menos 5 años de ley. Y la justicia debe ser modificada, y así vamos a tener una justicia clara y diáfana. Pero mientras nosotros tengamos fiscales que lo llevan por cuña, aquí hay fiscales que no saben lo que tienen en la mano, lamentablemente son analfabetos. Y que no saben ni escribir bien. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Repleto el teléfono por todas las vías, oh my God. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días. Mira, mi nombre es Lino Pérez. Sí, don Lino. Yo sabía que lo de Guillermo Moreno venía, porque yo participé en todas las reuniones con la finalidad de que se llegara a una coalición de partidos para quitar al PLD del poder. ¿Y quién era la punta de lanza con la que teníamos que quitar del poder al PLD? Era Luis Abinader. Y yo le dije a los aliancistas, si no luchan por quitar el PLD, traicionan al pueblo, no a Luis Abinader. Se lo dije, yo participé con Bartolomé Pujal, él lo sabe, en múltiples reuniones, y el día cuando hubo el desorden del 20 de febrero, yo abandoné todas esas reuniones porque sabía que Guillermo Moreno iba a traicionar el pueblo. Y se lo predije, digo, se van a ir a mitad de ustedes con el PRM. Después, porque yo iba a la reunión y sabía lo que estaba pasando. Ese lío sí es feo. Y yo le dije, mira, yo soy un aliado natural de Luis, porque yo fui fundador de Alianza Socialdemócrata. Sabía que lo que iba a pasar era eso. Ya ese partido se va a quedar como el J4 en los tiempos de MPD y eso. El 1J4. Bueno, mucha la diferencia. Buenos días. ¿Quién nos habla Buen día, rumbo de la mañana. Buenos días, ¿cómo está ese equipo? Bien, bueno. Y ahora mejor escuchándole. El promotor del P, camino a Verón. Adelante. En la guagua voy escuchando. Qué bueno, ¿cómo se escucha la emisora ahí? Bueno, en la guagua yo voy excelente. Excelente, va.
Fíjese, que te don Manuel rumba. hizo un comentario muy bueno, muy acertado. Sí, siempre. Pero lamentablemente, cuando se forman los fetos en este país, Sí. le sale el cerebro 2 pulgadas más abajo del tórax. ¿Cómo así? O que el dominicano piense comer nada más. Eso es azaroso. Y nada más cuando esperan los días de la elecciones para que le den un picapollo. Eso es verdad. Aquí el dominicano siempre junta el hambre con la gana de comer. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Rumbo a la mañana. Gracias, José Rodríguez le habla, buen día, bendiciones. Adelante, don José. Líder, yo vivo en la autopista San Isidro, por las cabañas, Cuidado. cerca de Imel. Sí, Yo tengo 6 meses que le reporté mi contador quemado a la esto. CDE e hice todos los pasos reglamentarios que me mandaron a hacer, 6 Sí. meses. Resulta que yo, con mi contador, yo pago 1.200 pesos de luz. Sí, Ahora sin mi contador, yo tengo 6 meses pagando 3.000 pesos de luz. sí. Ya yo no hay qué hacer. Automáticamente yo di todos los pasos que me mandaron a hacer. Y no le dan Ya, respuesta. le ordenaron que me pusiera mi contadora, Sí. Protecon, y Sí. sigo con el problema. No sé dónde ir ni dónde acudir. No, y el Ya que estoy resolvía eso está automáticamente preso, que es desesperado. Alexis Medina, pero atención es de los contadores de la gente, porque ¿cómo entonces se les resuelve el Ese lío de problema? los contadores está desde el año pasado. Sí, pero yo no entiendo. Que no había, que qué sé yo Pero qué. está bien. Ah, es que Masi está bloqueado. Sí, está. Máximo Máximo Montilla, el el gigante suplidor. asiático. Sí, está, como él está preso, usted ve, es difícil que No, consiga. Masi no está preso. No, ¿y quién es? ¿O Es sometido? Alexis. No, él tiene investigación. Bueno, la familia Medina y Montilla Medina, usted, como ellos están ahora ocupaditos, es posible que haya Llamen a Danilo, desabastecimiento. que él está suelto. Si ahí es la Mildred María, el Enriquillo, ahí, llamen allá. Que Señores. él acostumbra no salir de ahí. Mire, vamos a seguir tomando llamadas en breve, pero ya Señores. tenemos nuestro primer invitado de hoy. Ah, excelente. Nuestro primer invitado de hoy, Que viene por aquí. el profesor, usted sabe que Antonio el profesor Siriaco. Antonio Siriaco, Ese que es es. economista. Así es. Por Zoom me dicen que ya está por Estar ahí. ahí. El profesor Antonio Siriaco, que es un amigo nuestro, donde quiera que estamos, una fuente de consulta obligada Obligado para este nosotros. equipo. Buenos días, don Antonio. Buenos días, buenos días. Bueno, quiero saludarlo y además felicitarlo porque están ahora en un espacio evidentemente de gran potencia a nivel nacional. Siempre lo han sido, pero yo creo que esto es un reconocimiento al trabajo de ustedes que han venido haciendo y que verdaderamente van en ascenso. Muchísimas Mis gracias. felicitaciones. Gracias, Muchas profesor. gracias, profesor. Vamos a Honrados. iniciar rápido, a hablar de muchos temas. Hay que hablar de economía, de macroeconomía, de presupuesto, pero yo vi unas declaraciones donde lo incluían a usted junto a otros economistas hablando del alza de cuando se congelan los combustibles, a propósito que hoy es viernes, ¿verdad? Y que viene Sí. Hito por ahí. Ay. Entonces, usted decía que supuestamente lo citaban, que cuando se congelan los combustibles, eso solo beneficia a la gente de mayor poder adquisitivo. Explíquenos eso, profesor Siriaco, a ver cómo es que eso se desmenuza. Bueno, en realidad los gobiernos han utilizado ese mecanismo como un elemento de contención para los fines de que los precios no se transfieran básicamente a aquellos que en cierta manera de clase media, que usan de manera masiva o privada, en este caso el transporte. Ahora, generalmente los ricos siempre tienen mayor capacidad en estos casos para pagar estos precios. O sea, son aquellos que verdaderamente al margen de todo se benefician, porque, o no benefician, vamos a decir, sino que no tienen, se cubren de esos efectos. Claro, en el caso de los más pobres es obvio que no tienen esa capacidad y evidentemente quizás ahí puede haber un coste de oportunidad. Tú puedes incluso esos recursos transferírselos directamente, vamos a decir, focalizarlo y transferirlo directamente a los más pobres, pero cuando tú congelas el precio
es obvio que ahí estamos nosotros metiendo a todo el mundo. Es como un subsidio generalizado que tú no estás focalizando eso. Y está beneficiando en parte a un grupo de gente que puede pagarlo. Y eso ocurre con todo tipo de subsidio cuando es generalizado. Y a eso es que quizás yo me refiero en esa reseña periodística, porque obviamente que no hay un proceso de focalización de cuando tú aplicas ese subsidio para que no se incrementen los precios. Al final, tú estás beneficiando a un grupo que sí puede pagar quizás incremento de precio y a otros que tienen menos capacidad, aunque tú lo protejas, pero es obvio que para tú concentrar esa ayuda, para tú que esa ayuda sea directa, es importante que se focalice y que se diga, bueno, a aquellas personas que sí tienen bajos niveles de ingresos, que no tienen una capacidad para pagar quizás incrementos de precios, son aquellas personas que en esta coyuntura nosotros vamos a proteger, porque es obvio que el gobierno no tiene todos los recursos para proteger a todo el mundo. Y es bueno que en vez de dar esos subsidios, porque al final eso se traduce y es equivalente a un subsidio generalizado, es mejor focalizar esos recursos para los más pobres y para aquellos que no pueden. Profesor, Sí. un placer tenerlo por acá, Eduardo Andújar. Gracias por darnos la oportunidad de conversar fuera de las aulas con usted. Así que... Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Este gobierno ha tenido como una carrera acelerada de préstamos. Yo siempre digo que los préstamos en sí mismos no son malos, pero yo siento que se produce un fenómeno que es equidistante y es que no se ve la inversión pública para generar dinamismo en la economía. Entonces, ¿cómo se percibe desde el punto de vista económico eso? El tema de coger prestado pero no inyectarlo a la economía. ¿Qué consecuencias, digamos, podría traer para la población? ¿Es por eso que se dispara la tasa inflacionaria, por ejemplo, o que se disparan los precios, o que se crea un sinnúmero de temas económicos que generan crisis, que generan incertidumbre en la población? Mira, yo creo que con el tema de la inversión pública y lo que se toma prestado, tú lo has dicho, o sea, la deuda, el endeudamiento per se no es malo, solo va a depender de cómo tú utilizas ese pasivo. Si tú gran parte de lo que tú tomas prestado lo inviertes, incrementa la inversión pública, tú estás borrando un pasivo por un activo. Ahora, si tú no realizas eso, es obvio que hay un costo de oportunidad porque tú pagas intereses de un dinero que está prácticamente inmóvil, no lo está utilizando. Y yo creo que el gobierno ha tenido mucha dificultad con respecto a la inversión pública por el tema de la ley de contratación y compras públicas. Hay quizá toda una situación ahí de retraso en los proyectos de inversión que en cierta manera entendemos nosotros que el gobierno tendrá que tomar una decisión al respecto. Creo que se está tratando de modificar la ley para agilizar todo el procedimiento burocrático. Pero mientras tanto, parte de los dineros que tú tomas prestados están allí y ante una coyuntura como la que estamos viviendo, muchas veces ese dinero hasta se destina para otras cosas, en el sentido de que como cuando tú tomas, por ejemplo, y emites bonos y eso va para apoyo presupuestario, si no hace la inversión necesaria, se pueden presentar otras situaciones como la que está ocurriendo en estos momentos. Tiene que subsidiar una serie de actividades, en este caso la gasolina y otro tipo de situaciones que ocurren. Entonces, yo pienso que eso es algo que el gobierno tendrá que resolver, porque de lo contrario, la efectividad que pueda tener el endeudamiento con respecto a la inversión pública será muy bajita. De hecho, el año pasado la inversión pública estuvo muy por debajo de los parámetros ya de años anteriores, prepandemia. Y además, este año las proyecciones que el gobierno tiene contenido en el presupuesto es que la inversión pública
por lo menos sea alrededor de un 3% del PIB. Pero ha aumentado el Sin gasto, profesor, sin- en el tema de las cuentas corrientes. no, bueno, entonces ahí viene el problema. Si tú sigues priorizando el incremento del gasto corriente versus el gasto de inversión, yo pienso que estamos en el peor de los mundos. Porque al final nos quedamos con la deuda y esa deuda no se traduce prácticamente en proyectos importantes de inversión que te puedan en el futuro generar los recursos para pagar los intereses que se van generando y amortizar Claro, esa deuda que ha claro. tomado. Entonces, yo pienso que eso es un problema de gestión pública, es un problema de cómo tú manejas el presupuesto nacional, de cómo tú manejas el gasto público. Con eso hay que tener mucho cuidado, porque al final la deuda hay que pagarla. Profesor El gobierno, Siriaco. sí. Profesor Siriaco, Manuel Cruz de este lado. Un gran abrazo, profesor. O Manuel, ¿cómo tú estás? Todo bien, profesor. Mire, profesor, yo quiero preguntarle lo siguiente. ¿Sabe que en estos días entrevistábamos aquí al distinguido amigo Paveliza? Y yo me sorprendí, compañero Elvin le preguntó sobre el tema de la inflación, ¿verdad? Nosotros todos nos preguntamos qué ha estado haciendo el gobierno. No hemos visto el equipo económico reunido, no hemos visto, o sea, como que ha faltado no solo la planificación para mitigar el tema de la inflación, sino que además hay poca información en la población sobre ese particular. Me llamó poderosamente la atención, yo no sé si fue una pifia de él o que planteaba que es prácticamente muy poco lo que se puede hacer en ese sentido. Yo digo, bueno, no vamos a eliminar esa espiral inflacionaria que es global, pero mitigarla a su más mínima expresión, yo pienso que sí. Entonces, me gustaría conversar con usted, maestro, a ver si hay posibilidad de que podamos mitigar este que es el peor de los impuestos, ¿verdad? Sobre todo en un país que tiene unos salarios que son porquería, por llamarle de alguna forma. ¿Qué se puede hacer, maestro, para mitigar el impacto de esto? Yo siempre he tenido en esta coyuntura, y lo he planteado en otras ocasiones, que yo creo que el gobierno tiene medidas para, en cierta manera, mitigar esta situación. Y creo que a lo mejor se puedan anunciar en el 27 de febrero, pero en primer lugar, yo pienso que hay que, de manera temporal incluso, hay que decretar una especie de amnistía arancelaria en los insumos de productos básicos, por ejemplo, que se utilizan para insumos básicos. El caso de los fertilizantes, para el tema del sector agropecuario, para el tema del arroz. Bueno, si se cobra un 20% de arancel, vamos a eliminar de manera temporal ese 20%, porque a lo mejor se pagan otro tipo de impuestos. En el caso, por ejemplo, del trigo o de la harina de trigo, también para el caso del pan, en el caso de la soya, en el caso del maíz para la producción avícola, eso se puede hacer y concomitantemente tú puedes también establecer programas masivos, temporales, de la provisión de alimentos a partir de mercados populares, de ventas populares. Y yo creo que esos son mecanismos que el Estado puede utilizar para los fines de mitigar o por lo menos minimizar los efectos de la inflación importada, el componente importado, en la canasta básica. Por ejemplo, tú analizas y prácticamente un 70% de la inflación está en tres componentes: está en el componente de alimentos, está en el componente de transporte y está en el componente de viviendas. Entonces, esos son mecanismos. Y en el caso del transporte, obviamente que, vuelvo y reitero, hay que tratar de ir focalizando esas ayudas que el gobierno está dando, esos subsidios que está dando a los combustibles. Focalizarlo, pero también debemos de tomar medidas temporales, bajando quizá los impuestos a los combustibles. En los Estados Unidos se está hablando en estos momentos de bajar los impuestos a los combustibles como un mecanismo temporal de ver cómo ceden los niveles de inflación. Yo pienso que hay que hacerlo. Esto es una coyuntura donde nosotros tenemos que pensar en la gobernanza, en los efectos sociales que puede tener esta inflación importada. Y ante todo, muchas veces pensamos nosotros en las cuentas macroeconómicas, pero también en un elemento de carácter social, que yo creo que debe priorizarse
en esta coyuntura. En la medida que la situación quizá a nivel internacional vaya cediendo, pero mientras tanto yo pienso que este es un año donde hay que asumir prácticamente ese tipo de medida de carácter coyuntural. Y eso puede, en cierta manera, mitigar los efectos que pueda tener la inflación. Porque el gobierno siempre tendrá que establecer un mecanismo. Y yo me imagino que el equipo de gobierno, el equipo económico, se reúne o se tiene que reunir para analizar los diferentes efectos y las medidas que puedan mitigar. Pero esa siempre ha sido en esta coyuntura mi posición y que el gobierno obviamente puede hacer. Ahora, profesor, pero yo, la impresión que nos da todo esto es que el gobierno ha decidido también beneficiarse de esta volatilidad de precios. Que se está beneficiando. Sí, por eso. Porque al cobrar por ciento los impuestos de los combustibles, mientras más alta la base del costo del combustible, más ingresos tiene. Eso es cuando dicen que estamos metiendo 400 millones, sí, por adelantado, porque tú lo vas a recibir esta semana. Entonces, el costo, aduanas nos dice, estamos recaudando como nunca, obviamente, porque aunque se ha reducido la cantidad de importaciones, pero tú estás cobrando sobre la base de $20,000 mayor. Una base mayor, claro. Entonces, claro. Entonces eso me lleva a pensar, profesor, y eso también lo preguntábamos a Paveliza, y curiosamente lo reconoce. Esto es una inflación política, porque al final y al cabo el gobierno ha decidido financiarse con la especulación de los precios a razón de la coyuntura, y no de tomar medidas como la de establecer un tope fijo en esos impuestos donde el Estado está. Y me perdona ahí, pero no general, una parte de la inflación, porque hay otra que es global. Sí, pero esta es directa y es transversal. Pero una parte. Porque cuando tú a un flete le metes el valor con respecto a $20,000 y no $2,500. Perfecto, pero es una parte de la no, pero es que es la mayor, porque lo que tú traes un flete de 40 pies y le tienes que calcular $20,000 de solo del flete. Vamos a escuchar al profesor, que si lo dejo usted... El precio se dispara, o sea, y eso es directo y a todo lo que tú importas. Vamos a escuchar al economista, que usted es abogado. Mira esto, pero por ejemplo, en el caso de los combustibles, es muy interesante. Hay una medida que también yo creo que se puede utilizar. Aquí la inflación en la República Dominicana quizás se expresa de mayor magnitud que en el resto de América Latina. Somos de los países donde se está expresando una alta inflación. La gente, y uno se pregunta, ¿y por qué? Si todos estamos recibiendo los embates de una inflación importada, quizás en condiciones similares. Sin embargo, cuando tú analizas aquí dos grandes mercados, o tres grandes mercados, donde quizá hay problema. El caso de los hidrocarburos es un mercado concentrado, en primer lugar. Y es un mercado concentrado donde está la Refinería Dominicana de Petróleo y un grupo de empresas privadas que importan. Ahora, ¿qué yo creo que se puede hacer en esta coyuntura? Bueno, yo pienso que de manera temporal hay que concentrar la importación y la compra de petróleo y combustible en un solo comprador, de manera temporal, en una mesa, donde esté un solo comprador, y así entonces se puede transparentar un precio de paridad de importación. Porque ¿qué ocurre también? El precio de paridad de importación en la República Dominicana no está transparentado. Ninguno de ustedes sabe cómo se desglosa el precio de paridad de importación. Cuando el gobierno fija el precio, te dice precio de paridad de importación, pero no te dice cómo se desglosa eso. ¿Qué ocurre? Yo, como importador, puedo comprar a futuro y puedo comprar barato, y como no hay capacidad de almacenamiento en la República Dominicana, es muy limitado. Yo puedo tener un barco rodando alrededor del puerto y esperar que los precios suban. Sin embargo, yo compré ese embarque de petróleo a un precio barato. Entonces, todo eso se da en ese mercado y no sabemos. Ahora, si el Estado asume que el Estado en una mesa, mira, vamos a comprar todo a ese precio
y vamos todos. Entonces ya ahí el Estado puede tener capacidad para jugar con los precios de importación de petróleo y quizás puede conseguir por economía de escala precios mucho más baratos y se lo puede transferir al consumidor. Correcto. Eso no está ocurriendo en la República pero hacer Dominicana. eso implica sentarse a trabajar y a gobernar. Claro, que es lo que no están haciendo ninguno de ellos. No se deje provocar, profesor, no se deje provocar. Eso es trabajar. Eso es sentarse y planificar. Ver el problema nacional. Escuchemos porque no es una calamidad, viejo. O sea, es el país que está así. No, que se siente a gobernar y deje que Dios nos cuide, dice él con el tema de Ucrania. Que Dios nos cuide. O provee acá, tome medidas. Maestro, tómesela a los peridores. Escuchemos al profesor que tiene algo que decir sobre ese particular. Adelante, profesor, entonces vengo con la pregunta. Yo estoy haciendo ese planteamiento porque yo creo como que siempre hay que pensar en el bien común muchas veces. Correcto. O sea, y en tiempos de crisis, yo creo que debemos todos de alinearnos en una sola posición y buscar la mejor alternativa. Desde mi punto de vista, esa es una buena alternativa. Que eso, no estoy diciendo que le quiten a nadie, sino de manera temporal. Mira, estamos pasando por una situación que no sabemos cuándo eso va a concluir, pero vamos a transparentar un precio importante que incide de forma transversal en todos los sectores. Y eso está generando tensiones y hace que los niveles de inflación en la República Dominicana sean altos. O en el caso, por ejemplo, si te va al tema eléctrico, ¿no es? El tema eléctrico, se crea una situación con Punta Catalina, pero Punta Catalina, mira, yo critico muchos aspectos de cómo eso se generó. Ahora, una vez ya eso está ahí, nosotros tenemos sencillamente que ver el papel que juega esa empresa estatal en ese mercado, que es un mercado concentrado en la generación. En ese sentido, profesor, ya que... Pero déjame concluir. Sí. Esa empresa es la más grande, la que produce el costo mínimo más bajo, entonces ya juega un rol importante en la formación de precios que se da en ese mercado. Por lo tanto, tú tienes que mantener la propiedad, vamos a decir, claramente, de esa empresa. Los usuarios siempre se preguntan qué puede hacer el Estado y qué pueden hacer los intermediarios. ¿Qué se pudiera hacer en un momento como este para que en medio de todo este ir y venir logremos comprar por fin un galón de gas, un galón de gasolina, un galón de gasoil a un precio un poquito más liviano para los usuarios? Yo creo que dos cosas, y lo he planteado: bajar de impuestos. Bajar impuestos. Y crear una mesa para que sea un solo comprador. O sea, ahí no existan mucha dispersión en la compra, y cuando tú reúnes un solo comprador, tú puedes generar economía de escala. O sea, tú transparentas un precio de paridad. Mire una cosa, y dentro de sus propuestas, y quisiera conocer esto porque yo no soy economista, pero eso que usted está planteando de comprarle a un solo suplidor y de agrupar, ¿verdad?, las compras del petróleo, pero y una alternativa ya a futuro, vamos a suponer, profesor, que pasó esta crisis y que ya a nivel global se disipó lo de Ucrania y como que hay una cierta estabilidad por un par de años y baja el barril del petróleo como estuvo en algún momento. ¿Usted recomendaría hacer compras a futuro para nosotros? Porque sabemos que ese es un commodity que nosotros siempre vamos a necesitar. Sí. No lo producimos y que es muy volátil. Entonces, las compras a futuro no son una opción en este país a petróleo. Bueno, sí, incluso muchos lo hacen. Aquí hay muchos importadores que hacen eso. Por eso yo digo que es importante transparentar. Pero explíqueme, espérese. El precio de paridad. Explíqueme eso. Pero ¿cómo que aquí hay muchos importadores que compran gasolina, petróleo a futuro? No, que claro. No refinan porque, aquí. ¿por qué el Estado no hace eso también? No es negocio. Bueno, entonces eso es parte precisamente del planteamiento que estoy haciendo. O sea, fíjate que el Estado tiene que asumir eso y transparentar ese precio, porque ahí hay muchas cosas. Entonces, claro, el Estado dominicano tradicionalmente ha utilizado el mecanismo y la ley de hidrocarburos como un mecanismo de recaudación.
¿Tú entiendes? Incluso con impuestos por encima de, el promedio de la región. Entonces yo creo que todo eso hay que transparentarlo. Sí, pero también hay que buscar la manera, profesor. Y además, oye bien, otro elemento importante es lo siguiente. El tema de la capacidad de almacenamiento que hay en la República Dominicana. Eso hay que, con el paso del tiempo, tratar de incrementar su capacidad de almacenamiento. Sí, porque eso te da mayor margen. Margen para cuando tú compras petróleo barato o combustible barato, ¿dónde tú lo almacenas? No tiene capacidad. No hay Entonces, y eso no te permite incluso fijar precio más allá de una semana. Todo eso son elementos que hay que analizarlo en el contexto del análisis de la ley de hidrocarburos. Ahora, profesor, perdón. Adelante. Bueno. Como está en el área fiscal. Como está en el área de hidrocarburos, y yo me voy a salir un poquito. Adelante, Víctor. No, era precisamente en el ámbito fiscal, en donde el gobierno está planteando agravar los servicios digitales en lo que tiene que ver con el ITEVIS, que fue una iniciativa que la había introducido en su primer proyecto de presupuesto a la nación desde que asumieron el gobierno como tal. Entonces, en ese contexto, ¿cómo evaluar esto, profesor? Porque yo lo que siempre he sentido, que a nosotros se nos pospuso una reforma fiscal en noviembre pasado, y a partir de ahí han venido todos los palos acechados, constituyendo esto una reforma fiscal diferida, impuestos, lo que es la electricidad, los combustibles, todo eso. Muchas gracias, profesor. ¿No tiene esto, profesor, un componente que sea totalmente inadecuado el momento para someter y seguir grabando nuevas dinámicas, y no supone esto que debe ir al Congreso de la República? No, mira, yo creo que hay que aprovechar el contexto de una gran reforma fiscal que lo requiere el Estado, eso hay que decirlo, y discutir todos estos temas, y no hacer a través de normas, muchas veces tratar de cambiar una serie de situaciones que ocurren y que pueden ser distorsionantes en la economía dominicana. Eso no se niega, pero yo creo que en la medida que tú optas por hacer como cambios parciales, eso irrita a la población. Por eso es que hay que comenzar ya a discutir la reforma para que se pueda aplicar quizá en el 2024, 2025. Pero déjame decirte algo sobre los servicios digitales. Sí. Eso es interesante, pero además es complejo. Mira, la experiencia que hay en los países del área que se aplican impuestos a los servicios digitales, las recaudaciones oscilan al año entre 20 millones de dólares a 120 millones de dólares. Es decir, todavía eso representa muy poco en los países para que eso sea un monto importante en términos recaudatorios. Eso apenas representa en muchos países el 0.08% del PIB en muchos casos. Entonces, ¿qué ocurre? Es complejo por la misma característica del modelo de negocio del uso de plataformas digitales. Sí. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, que en los países donde el proveedor no tenga residencia, evidentemente que se le complica mucho a la Dirección General de Impuestos Internos, porque tendrá que aplicárselo a los medios de pagos que utilice el comprador. En este caso, por ejemplo, si yo contrato el servicio de Netflix y Netflix no tiene residencia en la República Dominicana, obviamente que la vía más rápida para fines de cobrar esos impuestos es a través de el uso de la tarjeta de crédito del comprador. Cuando contrata Netflix y entonces introduce su número, entonces ahí se le pone un cargo, o cualquier otro tipo de transferencia que pueda hacer, también se le incorpora un cargo de forma indirecta. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay otro elemento que yo no sé si ustedes le dieron seguimiento, pero recientemente, el año pasado, se firmó un acuerdo entre 136 países en el mundo a partir de la OCDE, donde se le pone un impuesto a empresas multinacionales y tecnológicas. Claro. Entonces, ellos han creado un mecanismo, y quizá por ahí viene la idea de la DGI, de que esas empresas sean que cobren esos impuestos, porque como la República Dominicana ya pertenece a ese acuerdo,
esas empresas cobren, que no tienen residencia en la República Dominicana, cobren el impuesto y se lo transfieran a la DGI, ya con un registro que hagan y con la condición, pues, lo dice el acuerdo, de que sean empresas que se registren, que se les dé facilidad, que no se les cobren muchos impuestos, por ese tipo de cosas. Entonces, eso es un mecanismo que también está como una opción. Profesor. De manera que no sé cómo eso se va, pero al final se le hace más fácil a la DGI cobrárselo al usuario cuando utiliza su medio de pago. Agradecerle como siempre esta magistral participación y decirle ahí, así como usted nos decía al final, ese acuerdo contempla una notica que le agreguen otra, que le digan que sí, recauden el impuesto por allá, transfiéranlo aquí, pero que las empresas se comprometan a no traspasarle el aumento al usuario. No. Correcto. Lo que hay que hacer es meterle un impuesto, grabar las ganancias de capital que se lo llevan para paraísos fiscales, incluyendo el presidente de la República. Gracias. Eso es lo que hay que hacer. Hasta luego.